Hola chicos, ya estamos comenzando. Buenas tardes, profe, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Buenas tardes, que se le escucha muy bajito. Ahí estamos, dije, puede comenzar más. Bueno, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, profe. Buenas ¿Cómo anda? tardes. Eh, la idea es que podamos analizar algo corriente alterna, ¿no? Estudiemos, analicemos algo de lo que se ha visto en la teoría respecto a corriente alterna, profundicemos algo más, analizando un par de ejercicios. Los ejercicios que se ha propuesto
Ahora es ejercicio número 5 y número 8, si no me equivoco, el práctico. ¿Lo tienen a mano el ejercicio? Acá está en la pantalla, ¿están viendo la pantalla? Sí, sí, profe. ¿Sabe? Eh, por ahí me gustaría que ustedes lo lean, lo analicen y, y bueno, y que me planteen cuál de las dudas o que tienen con respecto a eso o que lo planteen a ver cómo lo resolvemos lo que nos pide ahí en este ejercicio, ¿no? Lo que tenemos ahora hemos entrado a analizar algo de lo que se llama corriente transitoria, ¿no es cierto? Nosotros acá en lo que sea corriente alterna, lo que tenemos son diferentes elementos en un circuito. Ahora tenemos diferentes elementos de inductancia, capacitores y resistencia, ¿no? Eh, y tenemos una fuente de tensión que es cíclica, en este caso senoidal, ¿no? Y esa fuente no nos proporciona, por lo tanto, voltaje senoidal y con una determinada frecuencia, ¿no? En el tema anterior que habíamos visto, él analizamos un estado transitorio, pero acá técnicamente en todo momento están en un estado transitorio, ¿no? No es que llegamos a un estado donde se mantiene constante las variables. Al referirme constante a las variables, me refiero a la corriente y tensión, ¿no? Ahora, con respecto exclusivamente a este ejercicio, eh, ¿por qué se plantea eh, la, la- la reactancia inductiva para dos frecuencias, o la reactancia capacitiva para dos frecuencias? ¿Por qué les parece? Porque depende de los ciclos, ¿puede ser? Exactamente. Reactancia a ver, la autoinducción, ¿la autoinducción de qué dependía? ¿Se acuerdan? La autoinducción depende solo de las características constructivas del elemento que estamos considerando, ¿no? Eh, ya sea del área, de la longitud, de la cantidad de vueltas,
o del entrehierro que tiene, ¿no? O sea, eh, eso es la autoinducción. En la reactancia inductiva, XL ya no. XL depende de la frecuencia, ¿no? ¿Y se acuerdan cómo venía dado esa, cómo dependía? Omega por L, ¿puede ser? Omega por L. Digamos que ese es omega por L. Claro, o sea, XL siempre se calcula de esa forma. XL se calcula así. Mm. ¿Ah? ¿Y omega igual a qué? 2pi por la frecuencia. 2πf. Exactamente. Entonces, como podemos ver, eh, la reactancia inductiva va a estar directamente, va a ser función directa de la frecuencia y, eh, y de la autoinducción de la bobina, ¿no? Ah, claro, claro, depende de esas dos variables. Perfecto. Depende de esas dos variables. Bueno, y esto de dónde, o sea, matemáticamente sale de hacer un circuito en bobina y analizar aplicar una ecuación de malla ahí eh, de Kirchhoff, ¿no? Resolvemos la ecuación diferencial esa y de ahí obtenemos la corriente del circuito y bueno, nos va a quedar en función de un omega L, ¿no? Y de ahí se define el reactancia inductiva. Bueno, Claro, sí, se entendió. Claro, o sea, en cada caso reemplazamos esa frecuencia y esos dos valores eh, digo, esa inductancia y esos dos valores de frecuencia. sí podríamos, O sea, como varían. la autoinducción no me varía, en realidad, si nuestra única posibilidad de variar es la frecuencia, nos va a quedar en función de la frecuencia, una línea recta, ¿no? Dos Claro. pi L es constante, ¿no? Entonces por F, una constante por F. Ah, Eh, y nos queda una recta. claro, sí, Ahora, trabajando como función. Sí, claro, para nuestro caso nos pide para dos puntos específicos, a 60 Hz y a 600 Hz, pero sí, básicamente una recta. A medida que aumenta la frecuencia, aumenta nuestra reactancia. Bueno, en el caso de la reactancia capacitiva también la obtenemos de hacer un análisis de- de una eh,
de una ecuación diferencial, ahí también se define XC, la reactancia capacitiva. Porque no queda en función de también nos queda en función de omega, ¿no? ¿Recuerdan cómo quedaba XC? 1 sobre omega por C puede ser. Dije. ¿Así? Sí, sí. Y omega vendría a ser 2pi por la frecuencia. Exactamente. Esta calle nos queda entonces inversamente proporcional a la frecuencia, ¿no? Eh, C era la capacitancia, ¿cierto? C es la capacitancia. De vuelta, C es función de las características constructivas, ¿no es cierto?, del elemento este, del capacitor, ya sea eh, área, distancia entre placa eh, y elemento que está entre placa también, ¿no? ¿Está? El famoso dieléctrico, ¿no? Entonces, una vez que tenemos construido el capacitor, no lo podemos variar así. Entonces, lo que se puede variar es en este caso organizamos como tenemos el C una constante y cómo varía el C con respecto, el XC, la reactancia capacitiva con respecto a la frecuencia. ¿Tá? Fíjense que ahora ya no va a ser una recta, ¿no? Va a tender a cero a medida que aumenta la frecuencia, ¿no? Inversamente proporcional a la frecuencia. Y acá no pide, pero una resistencia, ¿cómo varía con respecto a la frecuencia? Solo porque estamos en el tema, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Sería para la misma frecuencia? Para las mismas frecuencias, ¿cómo le varía una resistencia del 10 ohm para 60 y para 600 Hz? ¿Puedo volver a hacer la pregunta? Si tenemos una resistencia de 10 ohm, ¿cómo varía la resistencia si tenemos No, para no 60? varía, profe. No varía. ¿Tá? Eh, la resistencia se mantiene tiene constante, es más, eh, es indiferente, digamos, a una variación de frecuencia, ¿no? Ya sea para 60 Hz, 600 Hz, si tiene una resistencia de 10 ohm, va a seguir siendo 10 ohm para cualquiera de las frecuencias. Claro, o sea, la resistencia no depende de otras variables, está diciendo. No. No va a depender de la variable de la fuente, digamos, que pueda tener, ni la tensión, ni la frecuencia de la fuente, Claro. ¿no? Entonces, queda, queda claro cómo obtenemos la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva.
Sí, sí, profe, se entendió. ¿Sí? Entonces ambas van a tener que ser iguales, sabiendo lo que dice XL igual a XL. No, no, es para el próximo punto, para el C. Ah, ¿Está? Eh, Fíjense que se da un caso particular. O sea, nosotros tenemos, eh, como son función a ver, vamos a intentar hacer algo acá. SQL, no sé, va a ser, depende de 2 de 2 PL, ¿no es cierto? Va a estar acá, veamos. ¿Está? La cuestión es que va a ser una recta, ¿no? XL. Y, y XC va a ser algo así, ¿no? Mm, ¿Sí? Sí, sí. Bueno, donde está acá, por supuesto, el valor de la rectancia y esto acá es F. Entonces, va a haber un punto donde se van a cruzar, donde la rectancia, o sea, va a haber un determinado valor de frecuencia en el cual la rectancia inductiva es igual a la rectancia capacitiva. O sea, no sé, para 10 vamos a estar acá, la frecuencia de la 10 vamos a estar acá, esta va a ser la rectancia inductiva y esta acá va a ser la rectancia capacitiva. ¿Ah? Para 600 va a ser esta la reactancia capacitiva y esta acá la reactancia inductiva. ¿Estamos? Pero va a haber un punto donde, como justamente cada uno de ellos es función de la frecuencia, va a haber un punto donde se van a cortar. ¿Está? Un punto en el cual se da XL igual a XC. El punto de C pregunta para qué frecuencia la reactancia de la autoinducción eh, y el condensador son iguales, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice el punto C. A nosotros no nos pide en qué valor de frecuencia se va a dar eso. Lo que hacemos, igualamos las dos ecuaciones y, y despejamos la frecuencia, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que hacemos? Sí, sí, profe. Es un punto característico. ¿Y qué nos dice ese punto cuando pasa eso? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Se acuerdan? ¿Llegaron a ver? Cuando se llega a ese sitio, el circuito está en resonancia, ¿no? Ingeniero, creo que se cortó, ingeniero. O sea, cuando hizo la pregunta. Bueno, que la pregunta es que es un punto particular de un circuito, digamos. ¿Ah? Y que si se acordaban que era ese punto particular, el punto particular este es la resonancia del circuito. ¿Tá? Eh,
tiene diferentes aplicaciones y demás, y un análisis matemático extenso del que se puede llegar cuando se encuentra resonancia del circuito. Acá lo que respecta a este ejercicio nos pide simplemente determinar cuál es, en qué punto de la frecuencia se da eso. ¿Tá? Igualamos eh, ambas reactancias y despejamos este, ¿no? Y, o sea, L y C valdrían lo mismo o cómo, No, o sea, no, ¿cómo, no, cómo lo que nos pide, lo que nos dice es cuando las reactancias son iguales. ¿Tá? La reactancia de la autoinducción de 10 Henry es igual a la reactancia del condensador de 10 micros. O sea, yo cambiando la frecuencia, yo no puedo cambiar la autoinducción o la capacidad. ¿Tá? Cambiando la frecuencia no puedo cambiar eso. Yo lo que sí puedo cambiar es la reactancia inductiva o la reactancia capacitiva. ¿Tá? Como podemos ver acá, tanto la reactancia inductiva es función de F como la reactancia capacitiva es función de F. Y a mí me pide para qué valor de C estas dos reactancias se hacen iguales. ¿Tá? Entonces lo que hago es, perdón, para qué valor de F la frecuencia, estas dos reactancias se hacen iguales. ¿Tá? Entonces lo que hago es igualar las dos reactancias. ¿Qué es lo que hicimos acá? entendí? Esto acá lo que veníamos, lo que escribimos antes, ¿no? Y cuando igualamos, en realidad igualamos eh, omega L es XL igual a 1 sobre omega C, que es XC, y se determina eh, como habíamos dicho, omega igual a F, a la frecuencia por 2pi. Entonces despejamos y tenemos que la frecuencia viene dado por esto. Profe, dejaron una pregunta, una pregunta en el chat que dice, ¿la reactancia es lo mismo que la impedancia? Eh, a ver. La impedancia, por lo general, la denominamos al conjunto de las reactancias existentes en el, en el circuito. ¿Tá? Tenemos un circuito con un inductor, un capacitor y una resistencia. La impedancia viene dado por la suma de todos ellos, ¿no? Que tenemos que recordar, después vamos a ver ahora más adelante, es una suma vectorial, ¿no? ¿Tá? Recuerden que eh, la, la impedancia capacitiva está eh, desfasada a 180 grados con respecto a la reactancia inductiva, si lo tomamos con referencia a una fuente de tensión aplicada al circuito, ¿no? Por eso cuando hablamos de impedancia, por lo general estamos hablando del valor Z, ¿no? Que es el total de elementos que hay en el circuito. XL es reactancia inductiva y XC es reactancia capacitiva.
¿Se entiende más o menos qué hicimos acá? Entonces la consigna era determinar la reactancia de un determinado inductor a dos frecuencias, lo determinamos, eh, o por lo menos llegamos a la fórmula la función que lo define, ¿no? La reactancia capacitiva para un determinado capacitor, para las mismas frecuencias también llegamos a la función que define en función de la frecuencia. Y después nos decía para qué valor de frecuencia la reactancia de la autoinducción es igual a la reactancia del capacitor, ¿no es cierto? Entonces igualamos la reactancia y despejamos F, ¿no? Como le decía, ese es un punto característico de la frecuencia de resonancia del sistema, ¿no? Se llama frecuencia de resonancia del circuito, en realidad se le llama al omega cero. ¿Está? ¿Alguna consulta sobre el tema? Entonces eso que mostró recién, lo que estaba abajo, era lo que quedaba al igualar esas las dos expresiones. ¿Cómo, perdón? Lo que usted había hecho en la otra filmina que estaba abajo era simplemente igualó lo que estábamos hablando Claro, recién. porque me decía para qué frecuencia se hacen igual las dos reactancias. Entonces, igual la reactancia, igual la fórmula. Acá, digamos, trabajé con el equivalente, en vez de trabajar con 2πf, trabajé con omega, ¿no es cierto? ¿Ya? Omega L igual a 1 sobre omega C, reactancia inductiva igual a reactancia capacitiva. Con eso despejé omega. ¿Ya? Como le decía, este es un punto característico de los circuitos eléctricos que es la frecuencia de resonancia. Por eso le llamo omega cero, ¿no? Eh, y, y bueno, y después le dejé sin, como me pedía F, dejé en función de F, ¿no? Omega cero igual a 2πf. Entonces despejo F. Ah, dale, sí, sí, claro, no entendía por qué era cero, pero claro, es porque significa que está en el punto de la resonancia. Claro. Sí, sí, ahora entendí. Gracias. Sí, parece que se le desconectó al ingeniero. Sí, se le cayó porque no está en la llamada. Entonces el profe ha terminado de resolver todo el ejercicio 5. Sí, sí. Igualando las ecuaciones de lactancia puede hallar el punto C. Ah, ese sería el punto C. Sí, despejando la frecuencia. Frecuencia de resonancia. Ah, ok. Entonces,
¿Cómo el profe había dicho que la reactancia era la suma de las impedancias o cómo dijo él? Creo que era al revés. Al revés, sí. La impedancia es la suma de la reactancia. Ah, claro. Vale. En realidad, la suma de las reactancias, y si tenemos una resistencia junto, se suma la resistencia también. Claro. Porque sí, me recuerdan que eran las impedancias porque, o sea, me acuerdo que ayer explicó el profesor Scotty, pero no me quedó muy bien el concepto. El problema es que por eso yo pregunté, porque el señor Scotty, el profesor Scotty, perdón, se refería a los términos como él se refiere como a la reactancia como a la impedancia. Por eso no tenía claro. O sea, lo que el profesor, que este ingeniero se refiere como la reactancia del señor Scotty, el profesor Scotty como la impedancia. Hola. ¿Me Hola, escuchan? te lo escucho, sí. Un poco Sí, se bajo, le pero escucha. Sí, profe. Ahí se le escucha, pero bajísimo. Se me cortó internet acá y ahora no soy más presentador ahí. Sí, ¿se me escuchan? Sí, se le Fuerte y escucha. claro, fuerte y claro. Fuerte. Eh, cuando entonces más o menos quedó el ejercicio este se le da como para, le damos herramienta como que puedan analizarlo un rato. sí, sí. Profe, lo que recién le había preguntado a los compañeros era, usted había dicho que entonces la impedancia es la suma de las reactancias o cuál sería la diferencia entre esos términos. La impedancia, la impedancia es es la suma de sí, es la suma de la reactancia, es el total de los elementos que hay en el circuito, definimos con el total de elementos que hay en el circuito, definimos la impedancia, ¿no? Eh, viene definido nosotros definimos con la letra Z mayúscula, ¿no es cierto? ¿No? Y es la suma de la reactancia, pero, es la suma vectorial de la reactancia, ¿no? Eh, no es una suma escalar. Ahora con el próximo ejercicio creo que lo vamos a, a analizar un poquito eso. ¿Ah? Sí, se entendió. Sí. Bueno, eh, el ejercicio siguiente que tenía pensado, planteado analizar es el ejercicio número 8 creo que era en, en la guía. ¿No?
En el enunciado que tenía, aclaraba nomás que, que la tensión estaba dado en el valor eficaz de ella, ¿no? No el valor máximo, sino el valor eficaz, decía. Bueno, lo que nos dice es que la intensidad de corriente está adelantada en 50 grados respecto a la tensión de la línea. Hallar la resistencia y la caída de tensión en cada uno de los elementos del circuito y trazar el diagrama correspondiente de vectores o fasores, ¿no? Nos da la tensión, en este caso la tensión eficaz, nos da omega, por lo tanto notando la frecuencia, nos da L y nos da C. ¿Cómo arrancamos? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Que haya la corriente? Quito. Puede ser, puede ser, puede ser. Para hallar la corriente deberíamos necesitar R, ¿cierto? ¿No les parece? Ingeniero, puede que haya, o sea, tenemos que hallar la resistencia en cada elemento. Las reactancias, Sí, sí. Eso. las Bien. reactancias, Ok. ¿está? Perfecto. Vamos a arrancar por ahí. Por ejemplo, lo que tenemos es L y tenemos C. Pero ¿qué pasa? La ley de Ohm nos relaciona I con B a través de la reactancia, ¿no es cierto? O de la resistencia. ¿Está? Entonces, ¿cómo calculamos la reactancia acá? Mm, La bobina sería, hay que usar omega por L. Omega Pero, L. Y acá, 1 sobre omega C. ¿Y con eso qué tenemos? Y ¿Qué con eso nos tenemos relaciona? Le escucho, escucho, escucho. un triángulo rectángulo y ahí podemos hallar el Z, o me equivoco. Eh, a ver. Nosotros tenemos nuestra resistencia que no sabemos cuánto es. R que no sabemos cuánto es. Tenemos XL que sí sabemos cuánto es. Ese sí, la diferencia entre XL menos XC.
XL y XC. Esto acá sería XC. Esta acá nos da la diferencia. Y sabemos que el ángulo este es 50 grados. ¿Sí? Entonces, opuesto sobre adyacente es tangente del ángulo. Sí, sí. ¿Tá? Ahí tenemos la resistencia y con la hipotenusa hallamos la- No, la hipotenusa no conocemos. Nosotros conocemos lo opuesto. sí, sí, pero Y con el conocemos, opuesto claro, y el ángulo hallamos la hipotenusa, que es Z. exactamente. O hallamos Z o hallamos R, que es lo que nos pide R, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Está? Por ahí deberían dar la cuestión. ¿Qué es lo que hicimos acá? Llamo XL, XC, se plantea este acá, el triángulo de impedancia, ¿no es cierto? O sea, para nuestros casos es capacitivo, por lo tanto debería ser capacitivo. No hicimos número, debería ser capacitivo. Dice que el ejercicio dice que la corriente adelantaba la tensión, ¿no? Si es capacitivo, la corriente adelanta la tensión. Sí, sí. Y el ejercicio decía la corriente, intensidad en el circuito de fibra, la intensidad de la corriente está adelantada. ¿Está? No necesita un circuito capacitivo. Eh, entonces con el dato de la, del ángulo que tiene entre la corriente y la tensión, el mismo ángulo de mi triángulo de impedancia, ¿no es cierto? Eh, es el mismo ángulo que, o sea, el ángulo de la impedancia me define el ángulo que existe entre la corriente y la tensión. Por lo tanto, con eso yo puedo determinar la resistencia. La única incógnita que tengo ahí en esa ecuación es la resistencia, ¿no? Por lo tanto, determino la resistencia. Una vez que conozco la resistencia, puedo determinar la impedancia del circuito. Una vez que conozco la resistencia, como dije, puedo determinar la impedancia total del circuito, que es Z, ¿no? Y teniendo la impedancia, lo que se hallaría por último sería eso, la corriente. Claro, la FEM sobre la impedancia me va a dar la corriente. ¿Qué tipo de corriente estamos teniendo acá? ¿Qué corriente? O sea, el valor que voy a tener de corriente, ¿qué va a ser? ¿Qué corriente va a ser? Nosotros podemos analizar tres, o sea, es una misma corriente, ¿no? Pero podemos trabajar con tres valores, ¿no? La corriente instantánea, que va a ser I máximo por seno ¿Pero radio 2? seno o coseno eh, de omega t más menos un ángulo, ¿no es cierto? Podemos trabajar con la corriente máxima o con la corriente eficaz. Si planteamos acá, ¿con qué corriente vamos a estar trabajando?
si utilizamos como el 120, este que me da el valor, habíamos dicho acá en el ejercicio, una parte cuando no me plantea nada, por lo general se trabaja con el valor eficaz. ¿Tá? Si yo digo, cuando hablo de 220 en la tensión en un toma, estoy hablando de la tensión eficaz. ¿Tá? Cuando se hace ninguna aclaración de tensión eficaz. Entonces acá el 120 es el valor eficaz. Por lo tanto, la corriente, si trabaja con valor eficaz, la corriente que tenemos va a ser la corriente eficaz también del sistema. ¿Tá? La corriente eficaz sería la corriente máxima. No, no. ¿Alguien se acuerda que era la corriente eficaz? La corriente eficaz no era la corriente máxima dividido raíz de 2. Sí, pero ¿qué era? Eh, la corriente eficaz es un equivalente a una corriente, o sea, la corriente en realidad en el sistema es una corriente que está variando instante a instante, ¿no es cierto? Y llega a un valor máximo, una función senoidal, como escribimos ahí. La corriente instantánea es un valor máximo por seno de omega t más menos phi. Eso le puse más, ¿no es cierto? Más menos phi. ¿Tá? Eh, Trabajar con un valor instantáneo es relativamente complicado para el día a día, por así decirlo, ¿no? Entonces lo que se planteó es un valor eficaz, uno que me represente lo mismo, digamos, pero que sea constante. ¿Ya? ¿Qué se tiene en cuenta? O sea, nosotros todo digamos, la energía eléctrica en realidad nosotros la utilizamos a través de nosotros utilizamos los efectos de la energía eléctrica. Nosotros no ocupamos directamente el movimiento del electrón. Nosotros lo que ocupamos es, eh, no sé, la energía lumínica, ¿no es cierto? Nosotros lo que ocupamos es la energía mecánica para cortar un tronco de madera. Eh, Ocupamos la energía eh, térmica eh, por la radiación, ¿no? Para la reacción de calor para asar el pan. Eh, Dijo que le había tocado cocinar. Eh, entonces nosotros ocupamos como los efectos. Entonces una forma de definir un valor constante es eh, una corriente eficaz que me genere en el mismo tiempo, en el mismo circuito, el mismo efecto. ¿Tá? O que disipe en el mismo tiempo eh, en el mismo circuito, al mismo tiempo que disipe la misma cantidad de energía, ¿no? Y así se define la corriente eficaz. Cuando analizamos esto para una función senoidal nos queda que es raíz de 2 del valor máximo. ¿Tá? Eh, por eso, o sea, el valor máximo dividido raíz de 2, o el valor máximo, o la corriente eficaz por raíz de 2 nos da el valor máximo eh, de la corriente instantánea esa que tenemos, ¿no? El valor máximo de la corriente que va de la corriente esa en el circuito que toman las diferentes crestas.
Por eso entonces nos conviene mucho más trabajar con valor eficaz, porque estamos trabajando con un valor constante eh, que nos produce el mismo efecto. ¿Tá? Y estamos trabajando con valor constante. Imagínense que esta corriente está repitiendo un valor, no sé, 60 Hz, 60 veces por segundo, ¿no? Entonces, si trabajamos con valor instantáneo, nos íbamos a quedar locos. Por eso se trabaja con valor eficaz. Entonces, sí. eh, si queremos, cuando definimos, determinamos la corriente a través de esta función, que es la FEM sobre el Z, sobre la impedancia del sistema, como la FEM estaba en valor eficaz, la corriente también va a ser valor eficaz. ¿Tá? Para nuestro caso acá, va a ser la corriente instantánea. Si queremos escribir la corriente instantánea, va a ser raíz de 2 por el I eficaz, que es esta acá, por seno de omega t más phi, que es 50 grados en este caso, ¿no es cierto? Porque la corriente está adelantando. Y la tensión va a ser la tensión máxima, que va a ser 120 por raíz de 2 por seno de omega t. La tensión instantánea es igual a 2 elevado a un medio, ¿no? La raíz de 2 por eh, la tensión eficaz, que para nuestro caso es 120 por seno de omega t. Ingeniero, ahí abajo, FI era la frecuencia de ¿qué? O de, No, no, Phi el ángulo, Phi, ah, ah, sí, sí. omega t, omega por t más el ángulo de Phi, el ángulo Phi. Eh, entonces, si trabajamos con valores eficaces, todo lo que vamos a obtener van a ser valores eficaces. Si nuestra atención está en valor eficaz, todo lo demás va a ser valor eficaz. ¿Tá? Para pasarlo a valor máximo, voy a tener que hallar la relación, que como no estamos trabajando con sistema senoidal, la relación es raíz de 2. ¿Tá? Y para pasarlo a valor instantáneo, vamos a tener que tener en cuenta el ángulo de pasaje que hay entre corriente y tensión. ¿No? Por eso acá la tensión es seno de omega t y la corriente es seno omega t más el ángulo, porque dice que la tensión adelanta a la corriente. ¿Tá? O sea, por el mismo tiempo vamos a estar a un ángulo de 50 grados adelantado, ¿no? En nuestro caso acá, esto acá es 50 grados. En realidad deberíamos pasarlo a radianes, ¿no? Pero, ¿tá? Acuérdense eso también. Cuando van a trabajar, tienen en cuenta que tienen que trabajar todo, o todo en grados o todo en radianes, ¿no? ¿Tá? Por lo general, la frecuencia no llega directamente a trabajar en radianes. Y de vuelta, el I máximo igual a I eficaz por raíz de 2.
Bueno, Ingeniero, antes que siga, ¿sí? entonces ese I máximo por seno de WT más el desfasaje es igual a qué intensidad? Esa es la intensidad instantánea. Ah, sí. Listo, gracias. Es la intensidad que si sacamos una foto para el tiempo X, me va a dar ese valor de intensidad, ¿no? Esa intensidad está variando con la frecuencia esta que con los 400 radianes por segundo, este omega, ¿cierto? ¿Está? Bueno, entonces, ¿cómo sacamos la tensión en cada uno de los elementos? Y la tensión en cada uno de los elementos es I por su reactancia, ¿está? O sea, I por R vamos a tener la tensión en la resistencia, I por XL la tensión en la inductancia y I por XC la tensión en el capacitor, ¿está? Ahora, si sumamos esto, ¿qué nos va a dar? 120. ¿Están todos de acuerdo con eso? Si sumamos el valor que me da acá en BR, BL y BC me va a dar 120. Mm, ¿Qué les parece? o sea, haciendo la suma vectorial. O sea, acá era vectorial, ¿no? O era algebraica la suma. Si sumamos algebraicamente, ¿le va a dar 120? Me hace que no, pero no sabría explicar. O sea, Bueno, no. no le va a dar porque están desfasados en el tiempo, ¿está? Acá nosotros le planteamos, eso tiene que tener en cuenta siempre cuando analizamos qué plantean para tener como referencia, digamos, en cero, digamos, como base, ¿no? Los mega T acá. Acá nosotros lo planteamos como referencia la tensión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es la tensión la que tenemos de datos y bueno, eso, ¿no? Entonces, esto acá es la tensión. Si trabajamos, eh, de vuelta, si trabajamos con valores de eficacia, vamos a trabajar todo con valores eficaces, ¿no es cierto? ¿Está? Esta es la tensión. Si te recuerdan para graficar, esto acá estaba girando en sentido antihorario con la frecuencia de giro que tiene el sistema. Entonces, para el tiempo cero, la tensión acá es cero, ¿no es cierto? Si graficamos valor eficaz, todo con valor eficaz. Bueno, la corriente dice que estaba a 50 grados, ¿no? Esta es la corriente. Lo voy a dibujar con una... esta es la corriente. También. La tensión en la resistencia, el BR este que calculamos acá. ¿Cómo está con respecto
a la corriente. Colineal, o sea, no está desfasado. Está en fase. Entonces nuestro BR ahora podemos probar dibujarle bien acá, pero basta. Si pudiera llegar a definirlo. Usted no ven ahí, pero está bien lineal. Ahí está. ¿Está? El XL, ¿cómo está? El BL, perdón, ¿cómo está con respecto a, a la, a la corriente? La tensión, la caída de tensión que hay acá. Esto acá es BR, ¿no? Esto es BR. Ingeniero, ese vector amarillo es el VR, ¿cierto? BR, BR. No, yo no entendí, o sea, ¿por qué quedó así? O sea, es, ¿cómo sería? Es colineal a la corriente. Porque la tensión en la resistencia siempre colina a la corriente. Ya, se me olvidó. Dale, dale. Están en fase. La tensión, la caída de tensión en la resistencia está en fase con la corriente. O sea que a medida que aumenta la corriente, aumenta la, la caída de tensión, instantáneamente junto ya. ¿Está? Sí, sí. Bueno, la tensión ahora acá en el inductor, ¿cómo está con referencia a la corriente? 90 grados atrasado, ¿puede ser? La tensión, 90 grados atrasado. No, no, adelantado, Adelantado. adelantado. 90 grados adelantado. Ahí tenemos 90 grados. Entonces esta acá sería DL. Y DC sí estaría 90 grados atrasado. Y ese está 90 grados atrasado. ¿Está? Entonces fíjense, ahora sí la suma vectorial de R más BL más BC me tiene que dar E. ¿Está? Si todos estos acá son valores eh, eficaces, y bueno, E también va a ser valor eficaz, ¿no es cierto?
Y ahí sí es la suma vectorial. Si hiciéramos la suma escalar, y nos va a dar mucho mayor. Nos va a dar mucho mayor. Claro, para eso tendrían que ser todos colineales, pero en este caso no lo son. No, que BL BR y BL siempre van a estar a 90 grados. Claro, Siempre. claro. BC y BL siempre, BC y BL siempre van a estar a 180 grados, digamos. Sí, sí, se entiende. ¿Está? Fíjense, ¿qué pasa si nosotros tenemos una frecuencia tal que XL y XC son iguales? ¿Ah? Si XL y XC son iguales, este ángulo acá es cero. ¿Ah? Y va a quedar I0 en fase con E. ¿No? Digamos, la caída de tensión en la bobina va a ser igual a la caída de tensión en el capacitor. ¿Tá? Por lo tanto, la caída de tensión en la resistencia va a ser igual a la caída de tensión en... va a ser igual a la tensión de la fuente. ¿Tá? Por eso se daba, le había dicho que cuando las reactancias eran iguales, o sea, una frecuencia tal que las reactancias son iguales, esa es la frecuencia de resonancia del circuito y es un punto característico del circuito. ¿Tá? ¿Se entiende la idea de cómo analizar el circuito? Entonces, ¿puedes repetir lo último que dijo, por favor? Lo que había dicho recién por último. Que, que fíjense si las reactancias son iguales, la reactancia inductiva y capacitiva son iguales. ¿Tá? Entonces la tensión en la bobina va a ser igual a la tensión en el capacitor, solo que están a 180 grados. ¿Tá? Por lo tanto, este ángulo se me va a achicar, ¿tá? Y la tensión en la fuente va a estar en concordancia con la tensión en la resistencia. Va a ser la misma tensión que hay en la resistencia. Y la corriente va a estar en fase con la tensión. Es, quedaría como si fuera un circuito resistivo puro, ¿no? Y, y es un circuito, es un punto característico del circuito. Y por eso esa frecuencia es una frecuencia de resonancia, una frecuencia característica del circuito. ¿No? La frecuencia que hace que eh, la corriente esté en fase con la tensión. Claro, sí, sí. Se entiende. ¿Tá? Repasamos más o menos lo que hicimos acá entonces. Nosotros nos pide ya la resistencia y nos da de dato el ángulo que hay en el circuito, ¿no? El ángulo de impedancia que hay. Nos dice que nuestro circuito completo es capacitivo. Había que ver configurar el dato. Eh, la corriente adelanta a la tensión.
primero obtenemos la reactancia capacitiva y inductiva, conociendo el ángulo de fasaje que hay entre corriente y tensión, el mismo ángulo de fasaje de nuestro diagrama de impedancia. Por lo tanto, puedo determinar la resistencia. ¿Tá? Fíjense que la resistencia en sí va a ser la misma, sea mi circuito de característica inductiva o capacitiva, ¿no es cierto? ¿Tá? O sea, la resistencia va a ser la misma si es el phi negativo o positivo. Una vez que tengo la resistencia, saco la impedancia del circuito, o sea Z, ¿tá? Que es, la impedancia no es otra cosa que la resistencia al cuadrado más la diferencia de las reactancias al cuadrado, la raíz cuadrada de eso, un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Saco la impedancia. ¿No? Una vez que tengo la impedancia, tengo la fuente, puedo sacar la corriente que circula por el circuito. Como venía trabajando con valores eficaces, la corriente que voy a tener también va a ser un valor eficaz, ¿no? O sea, como una tensión eficaz, la corriente que voy a tener es una corriente eficaz. Y bueno, y después de ley de Ohm obtengo la tensión que hay en cada elemento de mi circuito. VR I por R, BL I por XL y BC I por XC. Lo que tenemos que tener muy presente es que ahora ya no estamos hablando más de una suma escalar, ¿no es cierto? ¿No? Sino que están desfasados, esos son vectores que están desfasados, digamos. Por lo tanto, tenemos que hacer la suma vectorial correspondiente, ¿no? En realidad son fasores, ¿no? Son fasores, decía. Si nosotros queremos dibujarlo todo en el centro, esto acá sería. O yo le busqué arriba solo para poder hacer la suma, pero en realidad así estaría, ¿no? En realidad estaría, esto que sería BR, esto sería BL y esto sería BC, ¿no? La suma vectorial, la tensión en la fuente igual a la suma de la que hay tensión en cada uno de los elementos, de ley de Kirchhoff, ¿no? Entonces tenemos que BR más BL, más BL que está acá, más BC, que BC es todo esto, llegamos a la tensión en un borde de nuestra fuente. Eso siempre, o sea, al hacer ya la suma vectorial tendría que dar, o sea, la tensión en uno de los bordes. Por ejemplo, en este caso, después que usted hizo la suma de vectores, le dio sobre el eje E. O sea, siempre tendría que ser así. Claro, el tema que yo tengo, yo acá partí de E, ¿por qué? Porque es el que yo tengo de dato, ¿no es cierto? Claro, Esto vale 120, ¿no es cierto? Y tengo que mi corriente está acá, este ángulo que tenemos acá son 50 grados, ¿no? Y tengo esto, ¿no? Entonces con eso yo sé dónde ubicar BR, ¿no? Sé dónde claro. ubicar BL. Y bueno, y BC está a 90 grados atrasado a la corriente. Entonces yo en realidad lo que ubico son
Esto acá sería mi BL, acá sería mi BC. Acá arriba lo que hice fue solo para sumar, ¿no es cierto? BR más BR más BL más BC me tiene que dar, ¿sí? Claro, claro, el vector resultante sería el de 120. O sea, Exactamente. Exacto. claro. Si no pasa eso, que algo le pifiamos, digamos, ¿no? Claro, claro, sirve para comprobar. O sea, si te da que queda ahí y termina ahí, quiere decir que está bien, si no, hay que revisar todo. Exactamente. Pero con esto acá, lo que quiero probar, digamos, es que una suma vectorial. ¿No? Fíjense que si vamos a sumar escalarmente acá, no sé, nuestra B nos va a dar acá arriba o menos, ¿no es cierto? ¿No? Y totalmente diferente a la tensión de la fuente, ¿no? Es más, fíjense que en el capacitor eh, la tensión es mayor a la tensión de la fuente. Esto acá he hecho a modo gráfico, ¿no? Pero puede darse, ¿no? Esto fue lo que hicimos ahí. Y después acá también es lo mismo, solo que si ponemos como referencia la corriente. O sea, si ponemos como referencia la corriente en cero, ¿no es cierto? ¿No? Entonces nuestra corriente sería I máximo seno omega t, y nuestra tensión sería B máximo seno omega t menos phi, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso? El análisis del ángulo que tiene que tener, digamos. Sí, sí. Sería al revés. Claro. Por eso por ahí en que quiero aclarar, digamos, porque por ahí lo que se da como dato, digamos, es eh, la tensión, eh, o sea, como dato, no sé, la corriente, ¿no? Y entonces se dice la corriente instantánea, se dice I igual a 20 seno de omega t, ¿no? Entonces ahí usted tiene que saber definir qué es cada cosa, ¿no es cierto? Eh, el 20 va a ser la corriente máxima. Así van a trabajar con valor eficacia, van a tener que hacer dividido raíz de 2, para tener el valor eficaz de eso, ¿no es cierto? Van a resolver todo el ejercicio y quieren saber cuál es el valor de la fuente o la tensión instantánea de la fuente. ¿Ya? Entonces van a tener que poner el más menos en la tensión de la fuente, ¿no? Y van a tener que hacer análisis fasorial como para definir si es inductivo o capacitivo el circuito, ¿no es cierto? O sea, si quiere mayor a XC o al revés. Ah, para, digamos, como regla mnemotécnica nomás, está la palabra civil. Si es capacitivo, acá no. Si es capacitivo, la corriente adelanta a la tensión. ¿Ah? Y si al revés, si es inductivo, la tensión adelanta a la corriente. Como regla mnemotécnica nomás. Ah, bueno. O sea, si es inductivo sería como leerlo al revés, ¿no? O sea, Sí, otros utilizan como regla mnemotécnica solo la palabra vil nomás, y bueno, dice uno vil. L inductivo, B está delante de I. Y bueno, y si es capacitivo ya al revés, ¿no es cierto? No pasa nada. claro. Sí. Eh, pero tengan en cuenta cuando ustedes van a escribir, se les pide para que escriban el,
el valor instantáneo, digamos, ¿no? Tengan en cuenta en eso, ¿qué ustedes tomaron como referencia? ¿No? Y ahí verán eh, como le digo acá, si tomamos así como referencia, si vamos a escribir los valores instantáneos, ¿no es cierto? Bueno, yo ya saqué cuánto valía y, y eficaz. Entonces, mi instantáneo, mi en función del tiempo, y si lo quiero escribir así según como tengo definido acá, como referencia. Por lo general, cuando se tiene un circuito en serie, lo que es común a todo, es más fácil para graficar así. ¿Por qué? Tomando la corriente como común justamente, eh, porque la corriente es común a todos los elementos, ¿no es cierto? Entonces acá sería, eh, vamos a hacerlo como, vamos a escribirlo como ecuación. Y de t es y máximo, que es eh, raíz cuadrada de 2 por i cero o y eficaz por porque yo estoy tomando como referencia, estoy tomando eh, y estoy tomando como referencia. Para el tiempo cero, y vale cero, ¿no es cierto? ¿Está? La tensión acá, V, va a ser V eficaz, y nuestra tensión acá va a ser menos phi. ¿Se entiende por qué es el menos phi? Porque el circuito es capacitivo. Claro, porque dice, ya de dato del problema nos decía que la corriente adelantaba al, eh, que nuestra corriente adelantaba a la tensión. ¿Está? Yo acá no hice con número, ¿no? Habría que ver si efectivamente al reemplazar los valores nos da eso, ¿no es cierto? En realidad, nosotros vamos a terminar nuestro circuito es capacitivo inductivo cuando reemplazamos omega L y 1 sobre X omega C, ¿no es cierto? ¿Ah? Ahí voy a definir si mi circuito es capacitivo inductivo, ¿no? No resolví con número, digamos, para analizar eso, pero creo que da, ¿sí? ¿Ah? Fíjense que puedo escribir así, y el valor eficaz, como habíamos dicho, era el cálculo que hicimos antes, la tensión eficaz me está dando de datos, está acá. Rey de 2 por I eficaz me da el máximo, rey de 2 por F eficaz que me da 120 volt, el valor máximo de la tensión. Eh, en la, como analizamos antes,
escribir así, como escribí acá arriba, o escribir así, estoy escribiendo lo mismo. ¿Está? Solo que acá estoy tomando como referencia la tensión. Esta acá es para este gráfico acá. Fíjense que los dos que nosotros los dos gráficos que tenemos, estamos hablando del mismo gráfico, está solo que corrido, ¿no es cierto? Girado 50 grados en sentido horario, ¿no? Eh, el primero me viene representado por las ecuaciones que tengo acá arriba y el segundo por las ecuaciones que tengo acá abajo, ¿no es cierto? Pero estamos hablando mismo, me representan lo mismo. En ambos de ellos tengo los mismos valores máximos y, y- y el mismo desfasaje entre corriente y tensión. ¿Está? Eso quiero que quede claro, digamos, cuando eh, voy a escribir ya sea mi tensión o mi corriente instantánea, que tenga en cuenta es, eh, porque lo clásico es escribir eh, tanto sea corriente como tensión, valor máximo, porción omega t más phi y listo. Pero no es así, depende, tengo que analizar la situación que tomé como referencia. Fíjense que los dos gráficos me representan al mismo circuito, solo que en uno estoy tomando como referencia eh, y cero, y en el otro estoy tomando como referencia eh, la fuente, ¿no? Ingeniero, ahí lo donde dice I sub T, ¿eso sería la corriente total? ¿O, ¿Cómo? IT No, no, sería IT la y en función del tiempo, y la I instantánea. del tiempo? Claro, Por eso tal, viste que te queda omega t, omega una constante y t el tiempo, ¿cierto? Es la corriente instantánea. Para, claro. para cualquier instante de tiempo, puedes sacar el valor de la corriente que tiene. Sí, sí. Acuérdense que la corriente es una corriente, como podrán ver ahí, sinusoidal, bueno, y con un ciclo de omega, ¿no es cierto? Así que nosotros acá en Argentina estamos con 50 Hz, ¿no? Así que el ciclo se repite 50 veces en un segundo. Me parece que le dimos herramienta como para que puedan pelearle un rato al tema. Sí, ingeniero. La verdad que sí, bastante, se entendió bastante bien. O sea, se entendió bien. Sí, Sí, se Por ahí entendió, parece- ingeniero. la idea de esto es que la idea de esto es que usted tenga una herramienta como para pelearlo, o sea, bueno, arrancar esto para seguir analizando, ¿no es cierto?
si surgen dudas, lo más normal que surjan dudas, ¿no? Es más, hasta si no surgen dudas, porque algo no, porque algo está fallando, no, entiende la idea, ¿no? Que tengan una herramienta como para que puedan seguir profundizando en el tema. Y bueno, creo que tenemos la clase que viene donde terminamos el tema alterno, así que ahí vamos a analizar un circuito un poco más complejo, seguramente. ¿Algo más con respecto a eso? Si no, Por mi parte, no, ingeniero. Yo me retiro, tengo unas cosas que hacer. ¿Se entendió así bien? bueno, cualquier cosa estamos a disposición, está el contacto en el grupo ahí, así que hacemos lo que se puede. Ingeniero, las clases grabadas, ¿cuándo por ahí las subirían? Deberíamos consultar esto con el ingeniero Antunes. Ah, bien. Perfecto. ¿Está? Creo que él va a subir cada tanto ahí. ¿Está? Bueno, si no tenemos más, nos despedimos. Dale, profe. Muchas gracias. No, gente, cualquier cosa a disposición y bueno, estamos en Sí, contacto. profe. Hasta luego. Chao. Gracias, Nos vemos, profe. profe. Hasta Hasta luego. luego. Chao.